HR Moments, el lugar indicado si quieres conocer a profesionales y apasionados de los recursos humanos como tú. Disfruta, escucha y aprende de la mano de Endalia sobre las tendencias y temáticas de interés vinculadas con la gestión de talento y personas. Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a empezar, ya tenemos aquí a Jaume con nosotros. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a un nuevo ratito para charlar de recursos humanos. Aquí el objetivo, como ya sabéis, es compartir un café con profesionales de recursos humanos y apasionados, como todos los que estamos en el grupo de LinkedIn. Y en este caso, pues tenemos a Jaume Agut con nosotros, mentor y profesional de recursos humanos y actualmente Country Manager en Videocation. Así que lo primero es muchas gracias por compartir este rato con nosotros y estamos, yo creo que todos, deseando charlar contigo. A vosotros, Esmeralda, y a todos vosotros por estar ahí. Un placer. Muy bien. Bueno, por otro lado, aunque muchos de los asistentes ya nos conocéis, Endalia es una compañía especializada en gestión de software integral de recursos humanos, tanto para la parte de HCM como para la parte de nómina. Y para no tampoco dedicarle mucho tiempo a esto, vamos a poner un breve vídeo para que nos conozcáis y así ya poder comenzar con el foco de la sesión. Vale, pues fenomenal. Yo creo que ahora ya lo vemos adecuadamente. Vale, bueno, pues por contextualizar un poco, a día de hoy el grueso de las empresas son conscientes de que, bueno, las personas transcurren durante un amplio periodo de su vida vinculadas a ellas y en cada momento, ¿no?, tienen diferentes necesidades. No es lo mismo cuando acabas de entrar, incluso entras con una beca o en un proceso muy junior, a cuando ya estás quizá en los últimos años de tu carrera. Al final, en recursos humanos se busca que este ciclo, ¿no?, del empleado contemple diferentes fases y cubra las necesidades que las personas tienen en cada momento de su vida, que también favorezca el engagement con la compañía y el ver que, ¿no?, que vamos alineados. Al final esto es de lo que vamos a tratar. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida del empleado. Toda esta trayectoria que comentábamos dentro de una misma empresa o haciendo cambios en diferentes compañías, asumiendo diferentes proyectos, y al igual que sucede con cualquier negocio, es algo que debe buscar el maximizar el rendimiento al final, ¿no? Todos buscamos un poco ese punto culmen de eficiencia y de bienestar en la empresa. Entonces, por abrir un poco el diálogo, Jaume, ¿tú qué consideras el foco de la importancia de planificar este ciclo, ¿no?, de gestión del talento al final, ¿no?, de las organizaciones? Bueno, para mí es fundamental y yo creo que debería serlo para todos, ¿no? Si miramos lo que nos está diciendo, por ejemplo, World Economic Forum, es que la lucha va a ser por el talento, ¿no? El talento es lo que
cada vez escasea más y es lo que va a marcar la diferencia. Por tanto, o somos capaces de cubrirlo desde el momento de atraerlo hasta que sale por la puerta y fidelizarlo. Y yo hablo de enamorar, ¿no? de que quieran venir, de que quieran estar, de que quieran continuar, hasta que en un periodo de maduración pues ellos vuelvan a volar a otro lugar, ¿no? Pero en ese recorrido, esto va a ser una huella indeleble que va a dejar en la compañía. Por tanto, es fundamental el poder planificar y ver qué hacemos en todos estos pasos. Dentro de, y supongo que en tu trayectoria te pasará lo mismo, ¿no? Lo que hablabas, esta densidad de talento por la que, o con la que todos soñamos, ¿no? El tener equipos hipereficientes, con talento contagioso, que nos permita asumir retos constantes, que tenga la motivación constantemente en crecimiento. Al final, esto corresponde con el primer contacto muchas veces, ¿no? Esa identificación de talento, el primer contacto que tenemos con la organización. ¿Qué acciones un poco trabajas, y por dar algunos también algunas luces, ¿no? a las personas que nos están escuchando, para atraer precisamente este talento de la forma más adecuada? Bueno, yo creo que hoy en día hay dos grandes líneas de trabajo. La primera es que te conozcan por lo que haces, ¿no? Si no, en un mundo cada vez más conectado, con más mensajes, pasas desapercibido. Entonces, el primer elemento es qué haces, ¿no? Pero lo que haces no es diferencial, porque cada vez hay más empresas que hacen lo mismo. Yeah. Por tanto, la diferencia entre varias empresas es cómo lo haces. O, dicho de otro modo, quién eres, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de crear una cultura organizativa diferente, que sea aquello donde tú quieras estar, ¿no? Para mí este es el valor fundamental, ¿no? La cultura, y acostumbra a ser el gran olvidado, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer o hacia dónde deberíamos ir? Lo que está claro es que las redes son fundamentales, la tecnología tiene que estar allí. Entonces tenemos que hacernos visibles, tenemos que usar las redes sociales, tenemos que estar en eventos, en espacios donde la propia compañía, la marca de compañía, puede asociarse a una serie de conceptos, de valores, porque allí es donde vas a encontrar a tu tribu, ¿no? Elementos como, por ejemplo, contratar a agentes externos que de alguna forma hablen de ti, contigo. Ya no es un contrato como... No es una persona que está contratada, es alguien que comparte, que la imagen que esa persona tiene es compartida por, ¿no? Pero desde una relación como muy sana, ¿no? Y finalmente, en ese poder de atracción no hay nada como que tus empleados hablen de ti, ¿no? Si consigues que tus empleados estén orgullosos, eso se extiende como la pólvora, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el punto, ¿no? En esta conversación, que cuando charlábamos antes íbamos diciendo, al final vamos a ir un poco navegando por todas esas etapas de este ciclo de vida, ¿no? Tan interesante. Al final ya nos ibas diciendo, ¿no? La importancia de la tecnología, la importancia de estar presente en las redes, en plataformas, que al final es donde el talento está constantemente relacionándose. ¿Qué estrategias de reclutamiento estás marcando dentro de tus políticas? ¿Qué tendencias a nivel de reclutamiento consideras que son más efectivas? Bueno, lo que es el reclutamiento como tal, está muy claro que en las redes sociales tienes que estar. Tienes que tener presencia. Presencia para contar y presencia para atraer y presencia para poder recoger, ¿no? aquel interés, ¿no? Pero ha de ser una presencia honesta. En muchas ocasiones vendemos más de lo que somos. Y eso nos va a durar poco. Lo que está pasando, si miramos, por ejemplo, perfiles tecnológicos, hay empresas que son capaces de atraerlos, los consiguen subir a bordo, pero cuando ese empleado tecnológico se da cuenta de que ha sido, entre comillas, engañado, o que no se le ha contado todo lo que debería contársele, no tiene ningún escrúpulo en empezar a buscar un trabajo y lo va a encontrar pronto, ¿no? Entonces, entramos en una rueda que es totalmente nociva para la compañía, para los empleados, para esa imagen, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se deberían hacer? Pues primero, ser muy honestos, ¿no? Ser muy, muy honestos. Segundo, saber lo que se busca. En muchas ocasiones nos encontramos que hay puestos de trabajo que parece una carta a los Reyes Magos, ¿no? Pides mucho y ofreces muy poco, ¿no? Ya. Claro,
Las cosas tienen que estar equilibradas, ¿no? Cuando tú pides mucho, tienes que ofrecer mucho. O si no mucho, algo diferencial, ¿eh? Claro. Porque pedir mucho y dar poco, todo el mundo lo sabe hacer. Desde ahí no vas a atraer a nadie, ¿no? Entonces, céntrate en lo que es relevante. Busca, identifica, ¿no? ¿Cuántos procesos no terminan concluyéndose porque en medio del proceso la compañía se da cuenta que no lo ha descrito bien o se ha replanteado el proyecto? Es una cantidad de energía gastada inmensa, ¿no? Inmensa. Y evidentemente, páginas de empleo, LinkedIn, InfoJobs, todo esto, sin duda alguna, tenemos que estar. Y evidentemente, redes para conocer. No solo lo que nos cuenta el currículum, sino quién es de verdad la persona, el individuo, el ser humano que está detrás de ese perfil profesional. Además, una cuestión respecto a lo que ibas diciendo, ¿qué perjudicial también es cuando el discurso desde la organización no es honesto? O bueno, o genera una expectativa que luego no se puede cumplir? Esa salida de talento también genera mucha destrucción del que tienes dentro, del que igual Sí, tiene sí. la expectativa un poco más ajustada, pero bueno, también al final se le acaba desvirtuando porque cuando entran, no sé, cuando entran personas con mucho potencial, con mucho talento, a todos nos gusta trabajar al lado de gente muy buena, pero también cuando se van, a veces te generan como un vacío, ¿no? de pérdida, que también es importante gestionar para que no se nos dé, ¿no? O que no se nos dé en exceso. Dando continuidad un poco, una vez que hemos cerrado esta incorporación, dando mensajes de cultura claros, transparentes y dando un poco el lugar que le corresponde al proyecto para que todo el mundo sea muy consciente cuando está optando una vacante de los retos que están detrás, porque al final todos los proyectos tienen muchos retos detrás, en todas las organizaciones hay problemas, hay dificultades, hay bondades y hay éxitos, pero esto forma parte del día a día. Una vez que hemos realizado la contratación, llega el primer punto, ¿no? de desembarco dentro de la compañía. Y al final, pues todos hemos llegado alguna vez por primera vez a un sitio y la ilusión es fundamental. ¿Cómo trabajas o cómo defines esa parte de onboarding donde la empresa también por primera vez, ¿no? le deja pasar dentro de casa, ¿no? a la persona que está Para mí, contratando? yo creo que todos nosotros tenemos experiencias emocionales con nuestras parejas, ¿no? Así es como debemos vivir, ¿no? El proceso de contratar a alguien. La primera fase es la fase de enamoramiento. Ajá. Si no soy capaz de enamorarlo antes, estas personas no vendrán a mi compañía, no vendrán a mi equipo, ¿no? Por tanto, tengo que poder presentar mis mejores galas. Eso sí, lo que decíamos antes, con honestidad. Y esas mejores galas tienen que venir de distintos aspectos, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos, ¿no? Ya hemos conseguido ponernos de acuerdo, lo hemos enamorado y llega el gran momento que vamos a compartir casa, ¿eh? Vamos a compartir casa, claro, vamos a compartir ese espacio sagrado que desde fuera parecía fantástico, pero cuando llegas dentro de cualquier casa siempre hay mejores y peores, ¿no? Claro. Pues, ¿qué debemos hacer? Es fundamental el primer instante. Cada vez más se nos olvida ese primer instante. La primera impresión es la que va a dejar una huella fundamental. Por tanto, debemos trabajar muy bien ese primer momento, ese primer onboarding, ¿no? Y ese primer onboarding tiene que superar la expectativa de ese enamoramiento que hemos tenido antes. Entonces, cosas que se pueden hacer allí, ¿no? Tenemos que lograr hacerle sentir especial. Si cualquier persona se siente especial el primer día que llega, que ya llega predispuesto, eso va a subir su energía, su voluntad, su conexión con la compañía, ¿no? Por tanto, el primer recibimiento es fundamental. ¿Cómo te recibe la compañía? Y hay dos elementos básicos, lo de siempre, ¿no? Pues que te cuenten, que te presenten, etc. Pero hay dos elementos que yo creo que son vinculantes. El primero es poder disponer de alguien internamente que se convierta en tu buddy, en tu sherpa, en tu acompañante, ¿no? Ese vínculo que te va a ayudar especialmente para organizaciones que tengan un cierto tamaño, ¿no? Pero no hay nada como tener a alguien de confianza que durante los primeros 3 meses, ¿no? o 6 meses sea capaz de ser tu acompañante para facilitarte las cosas, ¿no? Tu confesor, llámalo como quieras, ¿no? Está demostrado que en los primeros 6 meses es cuando aquel talento que hemos traído y no hemos sabido realmente reenamorar, demostrar que lo que ha visto está a la altura, lo vamos a perder, ¿no?
porque es un talento y un talento tiene las puertas de entrada y salida muy fáciles. Por tanto, tenemos que acompañarle con ese buddy, ¿no? El segundo elemento fundamental es que en esa recepción ya no solo sea un buddy, un compañero de viaje, sino que se genere ya una primera conexión, que se cree comunidad con mi equipo. Entonces, ¿qué cosa más bonita hay que el día que tú llegues, por ejemplo, puedas recibir una pequeña nota de cada uno de tus compañeros presentándose, contándoles algo humano de ellos o la expectativa que tienen, algo que empiece a generar comunidad, porque ese va a ser su pequeño mundo dentro de la gran empresa, ¿no? Estos dos factores está demostrado que son los que van a vincular y van a facilitar que la supervivencia de la compañía aumente. Es súper interesante y seguro, ¿no?, que dentro de todas las dinámicas que todas las organizaciones estamos haciendo en el onboarding, pues todo esto nos ilumina ciertas luces y pues no sé, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo lo de ese día primero presentarse todos y hacer un comentario, y me parece como algo súper chulo que también, porque muchas veces es cierto que en el día a día vamos con una velocidad muchas veces pues complicada, pero 5 minutos para hacer este recibimiento pues Claro. puede cambiar un montón la perspectiva, ¿no?, de alguien que acaba de entrar. Incluso el primer día lo suyo es ir a comer juntos, que el equipo vaya a comer juntos. Yo tengo, por ejemplo, organizaciones que esos días son sagrados, ni que tienen teletrabajo. El día que llega alguien, ese día está todo el mundo, su equipo está en la oficina esperándolo. Claro. A pesar que después van a hacer teletrabajo, pero ese primer momento, esa primera conexión, esas primeras 24 horas, que es tu primera impresión. Una pareja que es muy buena y te has casado y el primer día que llegas a casa todo se te desmonta, es que no tardas mucho en irte, porque no te lo piensas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Total. Ya hemos llegado y una vez que hemos hecho un onboarding donde hemos mantenido esa expectativa que la persona tenía con nosotros de esas conversaciones iniciales, hay que también ser responsables en el mantenimiento de esa expectativa a lo largo del tiempo. Normalmente los perfiles con talento son perfiles también muy ansiosos de carrera profesional, de retos, de ver que la organización se mueve y me va dando al final el alimento que necesito. O sea, personas con mucho talento también, la organización, la responsabilidad de atraerla también exige la responsabilidad de alimentarla. Porque si no, al final, yo creo que el talento lo acabas marchitando y en el momento en el que marchitas el talento se escapa. En relación con esto, ¿qué medidas podemos abordar en esta fase para mejorar habilidades, identificar capacidades que podemos potenciar? Porque al final también todos somos conscientes de que podemos traer talento más o menos pulido, pero a veces el talento también nos viene en bruto y es talento súper interesante para una organización porque también te da opción de modelar muchas cosas, de que esa persona crezca junto con el reto de la compañía. Como bien has dicho, el amor no solo se ha de enamorar, sino que se ha de mantener, ¿no? Y en toda pareja ese amor va a tener distintas fases, ¿no? Y cualquier persona de talento que entre, se incorpore a una compañía, seguramente va a buscar, primero, poder desarrollarse en proyectos que lo reten, pero no lo ahoguen, ¿eh? A veces ahogamos al talento, les metemos unos retos, unas presiones que terminamos quemando a la gente, ¿no? Cuidado con eso. Por querer ir más deprisa no llegaremos antes, ¿no? Entonces tenemos que poder ofrecer retos que profesionalmente te ayuden a crecer y a desarrollarte, pero que sean suficientemente ajustados para que no me ahoguen y me maten. Y después tenemos la segunda línea, que es la clásica, que es la de ayudar a desarrollar a esa persona, ¿no? Tenga la edad que tenga, cualquier persona hoy debería centrarse en desarrollarse. Vuelvo a World Economic Forum. Ya nos lo dijeron hace 2 años, ¿no? La previsión es que en 2025, antes de 2025, el 50% de la población activa tenga que pasar por reskillings, ¿no? Tenga que adquirir nuevas habilidades o tenga que mejorar las actuales, ¿no? Haciéndolas más eficientes. Eso significa crear programas de desarrollo, que es lo que hacemos las compañías, muchas de ellas ya trabajan en ese concepto, ¿no? Pero ahí me gustaría poner dos semillas distintas, ¿no? La primera, en muchas ocasiones hemos tratado a las personas como si fuésemos casi robots, ¿no? Tú perteneces al área de comercial y solo vas a tener desarrollo comercial.
Tú perteneces a marketing y solo tendrás desarrollo en marketing. Esto es un mito del pasado. Cuando las organizaciones empiezan a conectarse, y es lo que está pasando, mi labor sigue siendo la de comercial, la de desarrollador, la de marketing, la de administración, pero tiene cada vez más una componente horizontal y por tanto mi desarrollo tiene que formarse en lo que soy, pero también en lo que puedo ser o con aquellas cosas o ideas con las que voy a tener que interactuar que cada vez son mayores. Por tanto, aparece una formación en forma de T. Y eso significa abrir un abanico para que a mí me formes en cosas que están vinculadas a mi persona, a mi desarrollo profesional, pero también en otras habilidades que voy a necesitar, ¿no? Algunos ejemplos. Yo puedo ser un excelente profesional en mi área, pero si no sé gestionarme emocionalmente, en el mundo que tenemos posiblemente voy a acabar muy mal, ¿no? O si no sé comunicarme adecuadamente, pues no seré capaz de trabajar en equipo. Estos son competencias transversales. Tenemos que potenciar todo esto, ¿no? Y además de esto, emerge un elemento totalmente nuevo y disruptivo, que es el aprender de tus compañeros, ¿no? Que esto tú lo has dicho antes, ¿no? A mí me encantaría, si fuese futbolista, poder pasar un tiempo al lado de Messi, porque seguro que algo, si la organización, claro, si la organización me lo facilita, de alguna manera, algo voy a sacar, ¿no? O de alguien que tenga una capacidad física muy, muy potente. Seguro que hace algo físico, ¿no? Algún entrenamiento que me va a servir a mí. Por tanto, hay un gran caldo de cultivo que es los profesionales con los que voy a trabajar, ¿no? Esto en el fútbol ya sucede. Yo quiero ir al equipo donde está Messi. O quiero este concepto lo podemos llevar al mundo de la empresa. ¿Qué pasa cuando yo quiero ir a trabajar a tu empresa en Dalia porque está Esmeralda? Seguramente tengo que tener un puesto de trabajo, unas capacidades, pero tiene que tener una cultura que a mí me encaje, un producto que se venda al mercado que a mí me guste, pero además tendré el lujo de trabajar con Esmeralda durante un tiempo. Eso es algo que las compañías tienen en valor y que no están utilizando. Por tanto, hemos de ayudar a las compañías a poder sacar todo este valor para ser más empleables, para poder atraer más talento, pero también para poder reenamorar y retroalimentar y hacer crecer ese amor de la compañía, ese compromiso de las personas con las empresas. Y el último eslabón de todo esto es lo que nosotros llamamos las Learning Organizations. Aquellas empresas que ya no ven el desarrollo como algo individual, sino que es colectivo, ¿no? Y las Learning Organizations tienen 3 características. Promueven y facilitan un aprendizaje continuo, no es puntual, ¿no? Sino que es constante. Es colectivo, se hace en grupo. Fíjate que volvemos al inicio, ¿no? Al primer día, cuando yo he conocido al grupo, a mi equipo, y me han arropado, se han presentado, los he conocido, me han dicho quiénes son, no solo como profesionales, sino también como personas. Y además es colaborativo, ¿no? Eso significa que el aprendizaje que tengamos en nuestro equipo lo vamos a compartir con otros equipos. Y así generamos vínculos multidimensionales, ¿no? Y empezamos a hacer unas relaciones que son más allá que jerárquicas, son retárquicas, ¿no? Esto es una pieza fundamental para el desarrollo tanto de las personas como de la imagen de la compañía hacia afuera. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que tenemos hoy es entrar en una compañía que me pague muy bien, pero no me desarrolle. El día que yo salga de allí como profesional, valdré menos. Y será más difícil que pueda contratarme a alguien. Por tanto, cualquier profesional debería mirar siempre la retribución, pero también el desarrollo que va a tener en su puesto de trabajo. Que al final es lo que te llevas cuando por circunstancias decides cambiar de proyecto. Bueno, la compensación es algo que sustenta tu permanencia, pero al final lo que tú te llevas, el enriquecimiento que has tenido, tanto por toda la política de formación como por toda la red de personas con las que has trabajado y lo que te has podido enriquecer de ello. Con ellas, sí. Eso es lo que tú dices, que es un valor que no explotamos lo suficiente. No, o sea, muchas veces hay personas que son fuentes constantes de poderles capturar cosas y yo creo que es interesante que también lo pongamos en valor internamente y que quizá en las organizaciones lo hagamos un poco más físico muchas veces, claro. Porque si no, depende de la percepción más subjetiva de alguien que esté un poco más abierto a esta especie de benchmarking que puedes trabajar para beneficiarte de cosas que otros ya saben hacer súper bien y que quizá tú no tenías igualmente identificadas y que las organizaciones también vean en eso el potencial que tiene de cara ya no solo a eso, sino un poco también a algo que está muy relacionado, que es la fidelización de las personas y que está totalmente intrínseco en esa relación más allá de la jerárquica
que comentabas, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer tanto desde la organización como desde los equipos de recursos humanos para fomentar esta fidelización? Y un poco, al final lo que todo el mundo busca es tener gente que trabaje, gente con talento, que trabaje con un rendimiento muy adecuado y que sean felices, es decir, que se vayan... Y que sean baratos, y que sean baratos. Bueno, luego ya que tengan la retribución que tengan que tener. Pero yo me acuerdo que yo ha habido veces que digo, es que prefiero que trabaje menos, pero que venga más contento. Es que van a trabajar más al final. Bueno, hay estudios, ¿no? Hoy tenemos una ciencia que es la neurociencia, ¿no? Que nos da muchas cosas, ¿no? Mucha información, ¿no? Hace poco leía un estudio que estaban midiendo la capacidad cerebral, ¿no? Y entonces cogían a una persona, lo sometían a una serie de pruebas, iban midiendo. ¿Y qué sucedía? Cuando a una persona lo sometíamos a 8 horas continuadas, la capacidad cerebral iba bajando, ¿no? Mientras que otra persona, sometiéndolo a lo mismo, pero con pausas donde hacía descansos, en esas pausas su capacidad cerebral se recuperaba, su actividad, y por tanto era capaz de sacar mejores, utilizar mejor su herramienta, ¿no? Entonces, esos son elementos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de fidelización, yo hablo de empresas con alma, ¿no? Porque muchas veces hablamos fidelizar, ¿se fideliza con dinero? No, con dinero se compra, ¿eh? Con dinero tenemos mercenarios. Esto no es fidelizar, ¿no? Fidelizar es, yo quiero estar aquí, yo deseo estar aquí, me gusta estar aquí. Cuando tú me pagas más, a mí me interesa estar aquí. ¿Hasta qué? Hasta que venga otro y me dé más. Pero, por lo tanto, eso no es fidelizar, esto es comprar. Entonces, eso no significa que no pagamos bien a nuestra gente, ¿eh? Cuidado. No, claro. Hay gente que dice, bueno, yo te fidelizo pero no te pago. No, estamos en las mismas, ¿eh? Esto es un equilibrio, ¿eh? Sí. Entonces yo hablo de empresas con alma, ¿no? Entonces, para mí, una empresa con alma es aquella que lo que ofrece no es un puesto de trabajo, es una experiencia laboral, es una vivencia, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza? Pues mira, se caracteriza porque se preocupan por el desarrollo de las personas. Lo que decíamos antes, no solo vengo a trabajar, sino que vengo a trabajar y desarrollarme personal y profesionalmente, ¿no? Promueven un estilo de trabajo donde el equilibrio vida personal-profesional, es decir, este descanso que hablábamos antes, esté equilibrado, porque esto va a repercutir en una mejora sobre la persona y esa mejora va a repercutir en una mejora en los resultados en el equipo y en la producción, ¿no? Tiene unos salarios adecuados, importantísimo para los empresarios, ¿no? Además, tiene que tener participación. Se pregunta a la gente, cuenta su opinión y las hacen partícipes de decisiones. No significa todas las decisiones, pero yo puedo participar, puedo hacer que este espacio también sea un poco mío, ¿no? No solo vengo a ser un operario. Esto ya ha pasado, ¿no? Se ofrecen retos que ayudan a desarrollar, pero no ahogan, ¿no? Se potencian la interconexión, lo que hablabas también al principio, ¿no? Ese vínculo, la comunidad. Las empresas nos obligan a trabajar, pero muchas veces se olvidan de generar vínculo. Y el vínculo se hace, se hace el cariño, pues tenemos que generar esa comunidad. ¿Y eso cómo se hace? Facilitando la interconexión de personas, potenciando la colaboración para compartir esos conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un propósito profundo sobre el que se inspiran, ¿no? Cada vez hay más propósitos, pero muchas veces son la etiqueta de marca que sirve para decir, mira, qué buena empresa es, pero esto no va hacia abajo. Esto tiene que inspirar, tiene que ayudar a tomar decisiones, tiene que ayudar a conectar a las personas con actitudes y con acciones que al final me van a dar un valor diferencial a mí para estar aquí, ¿no? Y finalmente, fíjate, esto hemos cogido todo lo que es hacia adentro, ¿no? Pero también tiene que ir hacia afuera, ¿eh? Por tanto, estas empresas con alma tienen que dejar huella, ¿eh? No solo resultados, ¿no? A veces las empresas es una empresa que dé muchos resultados y es fantástica. Esto es del siglo pasado. Hoy tiene que dar resultados y tiene que dejar huella, que sea algo inamovible, ¿no? ¿Y esta huella en qué se caracteriza? ¿O cómo se hace? Esta alma de la que hablaba tiene que llegar hasta el modelo de negocio, en qué es lo que hacen, o en cómo lo hacen, o para qué lo hacen, o con quién lo hacen. O sea, hay muchos elementos que pueden hacer que esta alma de compañía conecte conmigo, ¿no? Un gran ejemplo, las ONGs. Las personas que trabajan en ONGs no ganan ninguna fortuna,
Sin embargo, el vínculo que tienen de las personas dentro es enorme. ¿Por qué? Porque lo que hacen o con quién lo hacen desde un sitio que no se paga con dinero. Eso es fidelizar, ¿no? Por tanto, esto es extender el alma, ¿no? Segundo, tienen que generar un impacto en la sociedad. Es lo que decíamos antes, ¿no? Y tercero ya, y el sumum, si además cuido el planeta, entonces ya lo tengo todo, ¿no? Estoy cuidando a la persona, a los equipos. Estos personas y equipos hacen que las organizaciones sean vivencias, los espacios de trabajo sean vivenciales, no solo espacios para workear, para trabajar, que tenemos algo que me inspira y que generamos un impacto a nuestro alrededor y en el propio planeta, ¿no? Estos son empresas con alma. Si tú consigues que tu empresa sea una empresa con alma, la fidelización está garantizada. Y eso no quiere decir que una persona de dentro llegue a un recorrido y una madurez y tenga que volar a otro lugar. Tenemos que estar abiertos a eso. Va a volar. Pero si has hecho bien tu trabajo, esa persona con el tiempo, tal vez al cabo de unos años o 2 o 3, retroalimentada con esas otras experiencias, puede volver a tu empresa. Si no lo has hecho bien, no volverá nunca más. Claro. Y lo habrás perdido para siempre, ¿no? Y además de eso, también al final, claro, tenemos que entender un poco los ciclos, ¿no? Y las personas también tienen etapas y su vinculación a las organizaciones y a los proyectos muchas veces está sometida a estas etapas, porque la organización evoluciona, la persona evoluciona, hay una parte que puede evolucionar de forma conjunta y hay otra parte que también puede evolucionar en paralelo, ¿no? Y al final mi circunstancia como individuo y la circunstancia de la organización como sociedad también pueden condicionar. Pero incluso esa persona que finaliza la etapa con nosotros también es alguien que genera una figura de embajador de nuestra marca, ¿no? Qué interesante salir de un sitio y que hables bien y que cualquier persona que te escuche te recomendaría 100% vincularte a esa organización porque tú en ese momento fuiste feliz. Y que quizá ahora ya no es tu proyecto porque estás en otro momento de tu vida, pero vas dejando, lo que decías un poco, dejar huella también en esas personas que van abandonando. Fíjate que esto es un tratamiento orgánico del empleo, ¿no? Las cosas orgánicas, ahora se habla de la economía circular, ¿no? Que es, pues esto es lo mismo, ¿no? Igual que yo te he enamorado para que vinieses y te he ayudado a crecer en tu vida, ¿no? Porque al final las personas pasamos la vida en el trabajo y la vida se te va. Y no solo es dinero, es cómo me desarrollo, cómo crezco como ser humano. Si no, estoy plano, tengo que ayudarte en ese proceso. Y aunque después salga, eso cerramos, porque si yo he salido satisfecho, yo voy a hablar bien, voy a extender esa marca. El otro día llamé a una empresa y me atiende a un servicio de atención telefónica, ¿no? Y me dice, cuando me pidieron el nombre, pues yo doy mi nombre, Jaume Agur, ¿no? Y cuando terminamos me dice, yo trabajé en una empresa que era InfoJobs donde el director general se llamaba como tú. Digo, hombre, ¡qué casualidad! Pues soy yo, ¿no? Y me dice, ostras, qué alegría y tal. Fíjate, él había salido, estaba en otra empresa, pero él se acordaba de cómo habían sido, ¿no? Y entonces Y el tuvimos una comentario charla. evidenciaba también el sentimiento que tenía. Claro, claro. Entonces eso es generar empresas con alma. Que aunque la gente vaya a otro lugar, habla bien de ti, ¿no? De ti como empresa, como empleador. Y eso genera un movimiento donde la gente se interesa, ¿no? Es una forma súper eficiente de que todo lo que te has invertido en eso tenga después una repercusión a posteriori. Además que también es la mejor repercusión que puedes tener. Porque lo que esa persona diga de ti va a tener un valor en un tercero muy superior a lo que tú digas de ti mismo. Muchas fíjate, veces. está la inversa, que a veces no lo... ¿Qué pasa cuando uno tiene un proceso horrible en la compañía y acaba saliendo, ¿no? Yo hace poco estuve en una empresa tecnológica que el gran problema que tiene es que la gente no quiere ir. Y cuando tú analizas lo que le ha pasado, es que en los últimos casi un año lleva un proceso de entrada de personas potentes que salen. Y entonces eso empieza a generar un ruido de, uy, cuidado con esta empresa porque fíjate lo que ha pasado a no sé cuánta gente. Y la gente ya no quiere ir. Entonces ahí tiene que haber algo. O sea, o vas a contratar a uno que ya no tiene tanto talento o vas a contratar a los que no tienen otra opción. Entonces, eso es el principio del final. Entonces, hay otra parte que nos olvidamos, es qué pasa cuando no lo hacemos bien. Y esto, hoy en día con las redes, el conocimiento se mueve muy rápido. O sea, cuidado con eso. Sí. En este punto, si ya aterrizamos un poco ese momento en el cual los caminos se deben de separar,
de alguna manera el trayecto ha sido el que tenía que ser y llega el punto en el que tenemos que Decirnos finalizarlo, adiós, o ¿no? bien muchas Amor. veces porque la etapa se ha acabado, o muchas veces también porque la organización necesita a veces sacar, ¿no?, ciertos recursos porque necesita oxígeno nuevo, o también porque a veces tenemos performance bajos y también tenemos la responsabilidad como organización de velar por ese talento, porque no queremos marchitar al que tenemos, pues a veces también tendremos que hacer esa renovación, ¿no? ¿Qué pautas consideras interesantes seguir para facilitar ese proceso de offboarding, ¿no? Estábamos hablando de la Mira, parte más on, un poco las salidas es tan importante como la entrada y es el gran olvidado de las compañías, ¿no? Igual que la cultura, las salidas es el gran olvidado. Es como ir al cine, ¿no? ¿Qué pasa cuando la película es buenísima y los últimos 3 minutos es un desastre? Dices, esta película es muy mala. ¿Qué pasa cuando la película es mediocre y al final es apoteósico? Dices, esta película es buenísima. Esto es el final de una relación con una persona, ¿no? Nosotros en InfoJobs hablábamos de despedir con amor, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puedes despedir con amor? Pues sí, lo puedes hacer, ¿no? Porque a los árboles a veces les tienes que podar para que puedan crecer. Y hay una entidad que es la compañía, que como bien has dicho, a veces es por la madurez de las personas que salen voluntariamente, pero otras por la necesidad de la compañía, tiene que transformarse. Pero eso lo puedes hacer con amor y es cuidando las cosas. Entonces, nosotros escribimos, por ejemplo, teníamos todo un proceso, yo ahora me he dedicado durante algunos tiempos a crear estos procesos en otras organizaciones, donde lo que hacíamos eran varias cosas. Uno, intentar garantizar que cualquier salida tuviese una oportunidad. A veces son, lo decías tú, por malos rendimientos. ¿Cuántas veces esos malos rendimientos son por falta de comunicación, por conflictos con el manager, etcétera, etcétera, etcétera? Estadísticamente te diré que muchos. Es decir, que son procesos que bien trabajados y bien tratados, con un proceso adecuado, somos capaces de ahorrar tiempo, dinero y efectividad a la compañía. Entonces, escribimos un proceso que llamamos Despedir con Amor, donde un problema de rendimiento se identifica en un primer instante y se trabaja con la persona o personas para intentar elevarlo, donde la compañía te ayuda, te facilita, te acompaña en eso que hablamos antes de desarrollar, de crecer. Y puede ser que en ese camino lo logremos o no, pero nos damos un tiempo y un espacio y unas pautas. Mi experiencia con estos procesos es que cuando los implementas y si lo haces bien, una buena parte terminas elevando la capacidad de esas personas. Hay otra parte que en ese proceso se dan cuenta de que ese no es su lugar. Claro. Y no hay nada mejor contigo o conmigo que darme cuenta para poder salir, para poder decir, me he dado cuenta que no tengo que estar aquí, porque todo es mucho más fácil. Yo te seguiré, te voy a despedir o me vas a despedir igual, pero desde otra conciencia, no desde el hachazo, ¿no? Y después hay otros que cuando se lo planteas lo ves enseguida que es que no están dispuestos a hacer nada. Por tanto, blanco y en botella. Ya lo tienes. De forma rápida has identificado, has dado una opción y has o recortado o has accionado, ¿no? ¿Cuántos procesos se dilatan en el tiempo porque nadie quiere abordar el tema de despedir? Cuesta. Esto no es un despido, esto es una salida con amor. Y no tiene por qué ser salida, puede ser un desarrollo. Claro. Otro tema que aparece es el que tú has dicho antes. ¿Qué pasa cuando la compañía tiene que transformarse? Yo voy a compartir lo que nos pasó a nosotros en InfoJobs en su momento, ¿no? Nosotros teníamos un equipo de desarrolladores que, tal como desarrollábamos la plataforma, teníamos desarrolladores y verificadores de calidad. Yo creo que teníamos como 20 personas que verificaban calidad y como 40 o 50 desarrolladores, ¿no? Entonces, el código entraba por un sitio, se ejecutaba, validaba la calidad, si no era suficiente, volvía atrás. La compañía decidió implementar metodologías Agile en el año 2009, cuando aquí no se utilizaban, y Lean, y entonces eso cambiaba todo el panorama. Y esto, que era una fábrica, se convertía en que el código se codificaba y se validaba en las mismas cabezas. Pero aquí teníamos 20 personas que no sabíamos, o sea, que no eran desarrolladores, que ese departamento, cuando estuviese implantado la metodología, lo teníamos que despedir. ¿Qué hicimos? Como la implantación de la metodología requería un tiempo, les ofrecimos a todos ellos, les contamos lo que iba a pasar, el por qué iba a pasar, por qué se tomaba esa decisión, en bien de la compañía, no era un tema personal,
Y les dimos la oportunidad de desarrollarse como programadores. Claro. De los 20, hubo una parte que dijeron, nosotros no queremos ser programadores o no queremos hacer el esfuerzo. Ok, pero la compañía ha sido transparente, honesta, lo ha hecho con cariño, con amor, con cuidado. Total. Y ya sabes, tú has sido también parte de esa lección de cuál es tu final, que va a ser un despido, ¿vale? Hubo una parte que sí, la compañía facilitó una serie de horas y programas para facilitar el desarrollo. Y en ese programa, una parte de la gente, cuando se vio metido, no fue capaz de superarlo, pero más de la mitad sí terminaron. Y son personas que cuando terminó el proceso se reincorporaron. Al equipo. Pues despedir con amor. Esto es una salida de otra manera, ¿no? Claro. Y es una concatenación por parte de la organización de oportunidades, ¿no? Y de trabajo conjunto, de decir, estamos en esta circunstancia porque nuestro contexto ha cambiado. Claro. Vamos a ver qué podemos hacer para hacerte evolucionar también en este nuevo contexto. Y luego ya será la libertad del individuo el que decida, oye, pues no sé, es que mi pasión es dedicarme a calidad y estar validando y esto está fuera un poco de mis intereses, pero ya es una decisión, bueno, conjunta. Ya no es unilateral, ¿no? Sí. Y ya no es una decisión que no ha dado alternativas, con lo que la persona también se queda con una sensación también de una organización mucho más responsable. Evidentemente a nadie le gusta que le despidan, ¿no? Están moviendo tu Claro. status quo, tu modo de vida, pero las oportunidades han estado allí, ¿no? Claro. Entonces yo soy copartícipe de mi destino, no es alguien que ha venido, ¿eh? Lo peor que hay para una persona es que alguien venga y te diga, Esmeralda, mañana no vengas porque por lo que sea, ya no te queremos, no nos gustas, no trabajas, no necesitamos tu trabajo. Esto no pasa de un día para otro, señores. Podemos hacerlo de mil maneras, ¿no? Y incluso en este hecho, aunque termines saliendo, yo puedo favorecer el que tú te desarrolles para que cuando salgas tengas más oportunidades. Hay mil formas de poder salir de una forma totalmente distinta en las compañías. Totalmente. Y un poco de alguna manera el lazo, ¿no? que rodea todo este ciclo que hemos visto es la capacidad de desarrollar una marca, ¿no? de empleabilidad, y que tú seas una organización que tengas tu alma, ¿no? De cara a luego la transmisión de esos colectivos que o bien están o bien salen, pero que hablan de ti. Yo creo que hemos estado durante la mayoría de las preguntas dando visiones de cómo favorecer esa estrategia o medidas que podemos favorecer para que el empleado se convierta en ese embajador de marca, ¿no? ¿Alguna cosa más que tú consideres de cara a esas estrategias de employer branding que las organizaciones están intentando asumir muchas veces con cierto desconocimiento y dejándose muchos de estos matices que hemos hablado e implementando como políticas de employer branding sin tener en cuenta que quizá el employer branding se va haciendo, ¿no? Y que no es algo que tengas que pautar, sino que es algo que tiene que estar intrínseco en tu día a día? Debe ser algo orgánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas a añadir. Uno, toda empresa debería tener un indicador de cuántos currículums espontáneos le llegan. La mayoría de empresas no lo miden esto. Esto es un indicador buenísimo de tu employer branding. Si esto crece es que alguien quiere estar contigo. Segundo, tener un indicador de la calidad. ¿Son perfiles que realmente encajan con mi compañía o no? Porque claro, si yo recibo muchos currículums, pero no encaja ni uno, mi imagen hacia afuera no es la que yo quiero. O atraigo a los que no quiero, ¿eh? Entonces, ahí son indicadores que me ayudan. Por tanto, todo el mundo de la medición es súper importante añadir a este concepto, ¿no? Dos, un concepto que ya hemos hablado que es los Messis, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos excepcionales? Todas las empresas tienen personas excepcionales con las que nos gustaría trabajar. Entonces, tenemos que tener una política que facilite el que tengamos estrellas que nos ayuden, ¿eh? Entonces, fíjate, lo que estamos vendiendo es nuestro producto, nuestra cultura, nuestra identidad, pero también nuestras estrellas. ¿A quién tenemos dentro? ¿Qué personas podemos ayudar a que a través de su presencia, su esencia, su comunicación, su branding personal, facilite a que la gente quiera hacerlo, ¿no? Entonces, identifícalos, prepáralos, dales herramientas, ¿no? Y como último consejo, para mí sería cerrar con algo que ya hemos dicho antes, pero creo que vale la pena recordarlo, ¿no? Yo hablo de experiencia laboral, no hablo de un trabajo, ¿eh? Yo no soy, evidentemente, cuando aparecieron las fábricas en la revolución industrial, se ofrecía un puesto de trabajo, punto. Si lo querías bien, si no, también.
Hoy estamos en un momento de madurez donde si quieres atraer talento y a personas, tienes que ofrecer experiencia laboral, ¿no? Un sitio donde yo pueda trabajar y vivir. Esa es la diferencia. Por tanto, tengo que tener salario, tengo que tener desarrollo, tengo que tener comunidad y tengo que tener impacto. Si consigo esto, consigo una vivencia laboral. ¿Y eso qué hace? ¿Qué hacemos las personas cuando estamos muy a gusto en un sitio? Lo cuidamos. Nos gusta que crezca, nos gusta que permanezca. Somos capaces de hacer cosas extraordinarias para no perderlo. Esto es lo que se llama engagement. Esto es lo que se llama ir más allá de mis capacidades. Porque yo quiero preservar este espacio, esta burbuja. Esto es el employer branding. Total. A mí siempre me gustaba decir que yo no tenía trabajo, yo tenía un estilo de vida. Al final, conforma, ¿no? ¿Quién eres? Cada uno no estamos descritos de forma completa, sino explicamos nuestro estilo de vida, ¿no? Y ahora que se lleva tanto, ¿no? El estilo de vida y se comparte tanto un estilo de vida, tu trabajo conforma tu estilo de vida, con lo cual ya deja de ser un trabajo, algo como que está fuera o adherido a ti, sino que forma parte de ti. Y tenemos que hacer un poco desde las organizaciones que esa manera en la que moldea tu estilo de vida sea algo que a la gente le apetezca incorporar. Sí. Qué interesante. Vamos a dar un salto, ¿no? Dentro de los últimos años, sí que, y quizá también toda la crisis sanitaria que hemos tenido, ha generado muchos cambios, ¿no? Socialmente hemos tenido, yo creo, y laboralmente hemos tenido un punto de inflexión en muchos aspectos. Y quizá esto también ha fomentado o ha subrayado ese concepto de bienestar del empleado. Desde recursos humanos al final hemos tenido que adaptarnos, ¿no? a cosas que antes no teníamos en cuenta porque no formaban parte de ni siquiera de nuestro imaginario, porque yo creo que, bueno, probablemente en la cabeza de muchos biólogos estaba siempre la alerta de una pandemia, pero probablemente en el resto de los mortales, pues probablemente no, ¿no? Y a todos de alguna manera más o menos nos ha impactado. ¿Cómo ha cambiado el bienestar laboral en estos últimos años? O sea, ¿cómo ves esta revolución que al final ha sucedido? Para mí han pasado dos cosas. Una, ahora se habla más que nunca del bienestar. Pero curiosamente, ahora más que nunca, la gente está con el máximo malestar. En España en concreto están aumentando el índice de bajas laborales por estrés. Están aumentando el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Y además se habla del bienestar en las organizaciones. Es como paradójico, ¿vale? Ahí dentro encontramos dos espacios. Uno, el que es auténtico y el que es marketing, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha cambiado este bienestar? Por un lado, ha cambiado empeorando nuestra vida muchísimo, ¿no? O sea, la salida de la pandemia no ha servido para aumentar la madurez de las personas y de muchas organizaciones. Y eso es un problema. Ese bienestar ahora está vinculado al teletrabajo. Yo hoy estoy en casa, por ejemplo, ¿no? Hay todavía empresas que no aceptan un teletrabajo. Y tenemos que tener claro que hay puestos que no es posible hacer un teletrabajo. Hoy en día, cuando hablamos de las más avanzadas en bienestar, yo tengo organizaciones que están trabajando 4 días por semana. ¿Por qué no hacerlo? Lo que pasa es que esto no es una cosa es hacer un programa de bienestar y la otra es una cultura del bienestar. Un programa de bienestar hago cositas, ¿no? Esto está muy bien, pero eso no cambia nada, ¿no? Una cultura del bienestar transforma y tiene múltiples elementos que se interrelacionan entre sí. Esta es la gran diferencia. Entonces, este bienestar lo que ha cambiado es que más que nunca necesitamos desconectar, más que nunca nos hemos dado cuenta de que trabajar desde casa es algo que nos puede aportar valor a las dos partes si lo hacemos bien. Yo creo que además hay una necesidad, un sentimiento humano cada vez más de ese bienestar por el malestar que hay, por las dificultades que tenemos, ¿no? Y esto las empresas deberían tomar conciencia, ¿no? Yo escribí un libro en el año 2015 que se llama Diseña tu futuro, ser feliz en el trabajo es posible, y allí ya presentaba informes que decían que en el siglo XXI
la principal causa de muerte iba a ser el estrés. Y estamos yendo hacia ahí. Yo creo que y es el número 2 y se prevé que en apenas 2 años más será la primera causa de muerte en los países como España, ¿no? Por tanto, creo que más que nunca tenemos que ir hacia estados del bienestar, ya no porque sea una moda, sino pues una necesidad humana. Absolutamente. Como decías, quizá hay distintos aspectos, ¿no?, que son determinantes para buscar este bienestar y este nivel de satisfacción, ¿no? Como comentabas, aspectos como la flexibilidad de poder teletrabajar, que muchas veces ayuda a que no tengas que ir como con la tensión constante de tengo que ir y no llego, tengo que estar y no estoy, ¿no? Que al final eso son condicionantes que generan esa insatisfacción constante de no llegar a donde, o sea, de tener más cosas que hacer de las que realmente eres capaz, y incrementa absolutamente. Hay 4 puntos que me gustaría comentar contigo brevemente, que algunos ya hemos tratado, pero por darles una vuelta dentro de este contexto de bienestar y de satisfacción de empleados. Uno es vinculado a lo que decíamos y relacionado con la fidelización, con la motivación, ¿no? Ese engagement que tenemos que tener, no solamente gente motivada, sino que gente que realmente comparta lo que decías, ¿no? Que el alma de la persona y el alma de la organización se lleguen a fusionar para generar esa cultura. Hay muchas organizaciones que despliegan en sus empleados una cultura vinculada a también otro concepto que hablabas al principio, de competencias no solamente técnicas, las más hard que aseguran que, bueno, pues si yo soy un profesional del marketing, pues tengo conocimientos de SEO, porque, bueno, se me debe de presuponer, claro, ¿no? De alguna manera. Pero hay otro tipo de cualidades mucho más soft, que son las que yo siempre he pensado que al final determinan el éxito real de una persona y la brillantez en muchos ámbitos. Porque el conocimiento técnico muchas veces, a no ser de que sea algo muy específico, muy especial, pues probablemente todos no podremos ser físicos cuánticos. Pero yo creo que se aprende. Pero hay una parte de habilidades que las tienes que trabajar y que tienes que identificar, ¿no? Entonces, ¿qué factores y qué cuestiones identificas en esa definición de plan de carrera vinculado a los soft skills para identificar cuestiones como un potencial dentro de los colectivos, ese talento excepcional que tenemos que potenciar? Porque también el talento que no se desarrolla probablemente muere. Se muere, sí. ¿No? Mira, en este de soft skills yo destacaría varias, ¿no? Para mí una que es fundamental es el autoconocimiento. El autoconocimiento va conectado con la conciencia. Y la conciencia de uno mismo lo que hace es facilitar la conciencia del resto, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es fundamental a desarrollar en cualquier organización y para cualquier puesto de trabajo, ¿no? Sin esa, no seremos capaces tampoco de hacer crecer estas almas para que la organización sea otra cosa, ¿no? Un segundo elemento para mí crítico es todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, ¿no? ¿Cómo soy capaz de reconocer esas emociones que tengo y de gestionarlas? Porque si no empiezo en mí, ¿cómo voy a ser capaz de gestionar lo que pasa aquí con el resto de compañeros, ¿no? Por tanto, esa la veo fundamental en un mundo que se transforma constantemente, ¿no? Y ahí aparecerían pues, elementos como, pues, para mí, fundamentales, que es el mindfulness y otras disciplinas que te ayudan a poder estar y gestionar tu estrés en momentos críticos, ¿no? Una tercera pieza es todo lo que tiene que ver con la escucha. Y la escucha va vinculada a la curiosidad auténtica y va vinculada a la capacidad de hacer preguntas. La escucha no solo es poner orejas, es poner almas, poner conocimientos, poner conexión emocional para desde ahí generar las preguntas adecuadas para comprender, ¿no? Dentro de las organizaciones hay muchísima incomprensión, muchísima incomunicación. Yo que he trabajado con muchas, acompañando directivos y mandos y equipos, siempre sistemáticamente te dicen, falta comunicación, mala comunicación. No, lo que falta es, falta conciencia, faltan herramientas, falta gestión, falta una serie de cosas que serían los anteriores, ¿no? Y el último que me gustaría destacar es el de la comunicación, ¿no? Pero fíjate que antes primero he puesto el de escuchar, comprender, preguntar,
Y una vez tengo ya toda esa conciencia, gestiono mis emociones, soy capaz de comprender al otro o a los otros, ¿cómo me comunico? ¿Desde dónde me comunico? ¿No? Y esos, si los junto todas, esto es la base del liderazgo. Porque con esas seré capaz de desarrollar el trabajo en equipo, que es el elemento unitario fundamental para el éxito de la empresa y para el éxito de la persona. Y ahí hay un cambio de mindset. No es un tema de qué herramientas te doy. Muchas empresas gastan dinero en adquirir cosas y lo más difícil de adquirir es el cambio de mentalidad. ¿Cómo hacemos que nuestras personas cambien su mentalidad? Es un tema de mindset. Porque puedo tener todas las herramientas y no utilizarlas adecuadamente. Y ese es un trabajo profundo. Entonces, yo empezaría por ahí. Total. Y de alguna manera, esto, o sea, tenemos a las personas ubicadas y con esas hard y soft skills trabajadas, y como organización tenemos que empezar a marcar objetivos, ¿no? Esa parte de reto que de alguna manera alimenta al ser humano en general, ¿no? Ese punto de fuerza que te sale cuando te dicen esto es, aquí tienes que llegar, y cuando tienes tanto esa parte empática de comunicación y de autocomprensión interna que te permite al final, el autoconocimiento me parece básico, como decías, porque es lo único que te va a permitir entender al de enfrente. Muchas veces es muy difícil. Pero desde ese punto, ¿no? El establecimiento de objetivos compartidos y que nos permitan realmente que esa cultura y esa forma de hacer en la organización sea compartida por todos, también de cara a evitar silos, ¿no? Muchas veces en las organizaciones tenemos silos. Parece que cada departamento parece que tenga objetivos distintos, cuando en realidad todos tendríamos que ser súper conscientes de que compartimos un mismo objetivo, que vamos en el mismo barco, y aunque cada uno rema con un remo de color diferente, todos debemos de remar en la misma dirección. Sobre el tema de los objetivos es fundamental. El objetivo te marca un rumbo, un destino y un camino, ¿no? Y sin eso... Como tu luz. Sí, y es curioso porque muchas empresas no saben, o sea, primero, o no tienen, o no saben, o no han trabajado nunca en temas de objetivos, ¿no? Entonces, yo he trabajado con muchas organizaciones y cuando quieren hacer cambios, no solo es la cultura, has de introducir un concepto de este es el camino, este es el destino, empodera a tu gente para que sean capaces de hacerlo, ¿no? Estos objetivos, yo creo que has dado pistas muy buenas, ¿no? Una, tiene que haber un objetivo individual que es el mío, los míos, ¿no? Pero tiene que haber una parte de objetivos comunes. Si no, mis objetivos, ¿cuántas veces luchan con los de los compañeros de otras áreas? Y al final se generan guerras internas solo porque de ahí voy a ganar mi salario. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, políticas tan claras como tener unos objetivos comunes que unifiquen a todo el mundo con una buena parte y después una parte que sea de persona y otra de tu equipo local, o sea, estratificarlo en 3 niveles, facilita muchísimo el que eso tenga conciencia, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta en la definición de objetivos es que sean alcanzables. Lo peor que puede haber es que marques unos objetivos que no puedas llegar, ¿no? O que a la persona a la que se los vas a entregar no se los crea. Entonces ahí está el cómo haces para que esos objetivos sea un trabajo consensuado, co-trabajado entre la dirección, que tiene una mirada, unas necesidades, y la ejecución, que son el que los tienen que hacer. No sirve para nada cuando la compañía dice, tenemos que hacer 2 millones de euros, ¿no? Y le dice, hazlo. Y él dice, yo no me lo creo, no sé cómo hacerlo. No va a pasar. Claro, no va a pasar. Entonces, no sucederá. No, y estamos perdiendo tiempo. Y genera unas tensiones arriba abajo enormes. Entonces tenemos que ver cómo se co-crean, cómo les damos también una parte de esa mirada, de esa estrategia para que la parte de las bases sean capaces de tomarla y llegar a un acuerdo tácito que nos sintamos todos suficientemente cómodos, ¿no? O sea, es cambiar la mentalidad total del tema de objetivos, ¿no? Y después hay un elemento fundamental que es el seguimiento. Tengo compañías que hemos hecho todo un proceso de implementar objetivos y después no son capaces de seguirlo. No sirve para nada, ¿eh? Porque si marcas objetivos, has de ir contando por dónde vas, no hay nada como tener una barrita donde vas avanzando, mejor, peor, porque eso te lleva. Eso te lleva y te ayuda a coger el compromiso individual y colectivo sobre esos objetivos. Es que de nada sirve marcar la luz a donde tenemos que ir y de repente
encenderla y al segundo día apagarla y ya no volver a mirarla hasta que no te dicen hay que evaluar. Y dices, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hay que evaluar si me he perdido todo el camino? Sí. Es fundamental. Y finalmente un poco por aunar la parte tanto de gestión del tiempo, ¿no? Que ahora es tan importante, porque también yo creo que somos una sociedad que al final vivimos ahogados en el tiempo. Estamos con tanta actividad, tanto profesional como ajena, todo lo que tiene que ver con la familia y la conciliación, al final ¿no? Sufrimos de tiempo. Y esa flexibilidad que se ha ido, bueno, que ha llegado, ¿no? Porque sí que es cierto que quizá eso sí que generó un punto de inflexión. La capacidad de teletrabajo antes estaba mucho más reducida y había una, bueno, necesidad de presencialismo que parecía que justificaba una eficiencia que tampoco era real, que era, parece que si te veo pienso que estás haciendo, pero es que tienes que estar, o sea, no solo físicamente, también mentalmente. Y a veces el estar 6 horas mentalmente es mucho más eficiente que estar 12 físicas. Sí. ¿No? Entonces, un poco ese Son dos resumen de elementos, flexibilidad. son dos elementos que están súper conectados a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Claro, la flexibilidad y la gestión del tiempo tienen que ir unidas, ¿no? Se habla de que la gestión del tiempo ya no depende, hemos creado máquinas que nos ayudan, ¿no? Las agendas, los calendarios. Si al final depende de uno mismo, el elemento más débil de la cadena es el ser humano. Si yo no, claro, yo puedo ponerme una agenda, pero si yo no soy capaz ni de mirarla ni de seguirla, pues no lo voy a hacer. Por tanto, volvemos al punto que te decía antes, autoconocimiento, ¿no? Tengo que desplegar el autoconocimiento. ¿Para qué? Para desplegar la responsabilidad, la autogestión, el empoderamiento, y ahí es donde puedo dar libertad, desde esa madurez, desde esa confianza, a que las personas, dentro de unos márgenes, tengan una flexibilidad que se adapte a sus necesidades, sin perder de vista las necesidades de la compañía, y que sean capaces de gestionar su propio tiempo. Evidentemente, hay herramientas que te lo facilitan, pero las empresas gastan en montones de dinero en herramientas tecnológicas, en formar en metodologías de gestión del tiempo. Y al final, como te decía, el eslabón débil... El mayor enemigo está en casa. El humano, claro. Y entonces, si quiero cambiar esto con las herramientas que me das, primero tengo que cambiar yo. Eso es un tema de mindset. ¿Y eso cómo lo mido? Con los objetivos. Si he hecho un buen trabajo de objetivos, he hecho un buen trabajo de desarrollar esa conciencia, esa autorresponsabilidad, este compromiso de la persona y el equipo con los objetivos es el elemento que mide. Claro. Y ahí lo tienes. Todo lo demás, hazlo como quieras. Yo no quiero que trabajes a las horas, quiero que consigas los objetivos que hemos marcado conjuntamente. Claro. Y si están bien definidos a nivel estratégico de compañía y bien permeados en la compañía, no necesitas el control del tiempo. El tiempo es etéreo, es el contenedor que ubica nuestras acciones, pero al final tú el objetivo no está supeditado al tiempo. Tu objetivo no es conseguir esto en 340 días o en 89 horas. O sea, tu objetivo es conseguirlo. Esto conecta al final con las empresas con alma que te decía antes, ¿no? La empresa con alma es la que me da un recorrido para hacer, ¿no? Por cierto, estoy elaborando una lista de empresas con alma. Si alguno de vosotros conoce alguna con las características que he descrito y me la quiere enviar, yo estaré encantado de añadirlas. Posiblemente en un mes aproximadamente voy a sacar una lista de empresas con alma que he ido recogiendo durante un año, porque hubo una buena amiga que me pidió un día empresas donde ir a trabajar que cuidasen a las personas y me dijo, ¿y dónde puedo encontrarlas? Digo, pues que yo sepa no hay ningún sitio, ¿no? Y dije, pues mira, pero no te preocupes. Digo, voy a buscarlo, voy a buscar posibles empresas que tengan alma para elaborar una lista y poderla compartir en redes en todo el mundo, porque hay un interés, ¿no? Hay mucha gente que en LinkedIn, pues desde ahí me pide, ¿no? Oye, ¿y dónde tengo una empresa en mi zona? Pues yo conozco algunas, pero no todas, ¿no? Entonces, claro, si me podéis ayudar, encantado de que podamos compartirla para que además se extienda de que hay más de las que parece, porque es así. Claro, seguro. Seguro que hay más de las que parece y que a veces solamente tienen que aparecer en el camino de mucha gente que está dispuesta y que tiene mucho talento y muchas ganas de hacer, ¿no? Yo creo que nos hemos extendido un poco el tiempo y nos faltan las preguntas.
yo creo que está siendo súper interesante. Vamos a ver qué tipo de cuestiones nos están planteando. Si te parece, Claro. Jaume, yo te voy a ir leyendo. Bueno, yo creo que ha fascinado lo de las empresas con alma. Gracias. Yo creo que va a haber muchos de Escribidme por los LinkedIn. amigos que nos están escuchando. Os voy a enviar mi mail para que me lo pongáis en el mail y así no las pierdo. Claro, fenomenal. Vale. Vale, nos preguntan, bueno, que también hemos comentado, que has nombrado en algún momento, ¿qué se está haciendo para ver la mejor forma de adaptar la jornada de 4 días semanales a la adaptación de trabajo actual y proyectos a la realidad de esa reducción de las aplicaciones que supondrá la reducción de los tiempos de recuperación y adaptación de las formas de trabajar y el seguimiento de los resultados? Bueno, por condensarla, yo creo que nos preguntan un poco cómo vemos la mejor forma de adaptar esas jornadas, bueno, de ajustar esa jornada a los 4 días semanales y cómo esto repercutiría en las adaptaciones de las cargas de trabajo. Bueno, hay varios modelos. Hay varios modelos que están trabajando esto de los 4 días. Yo creo que cada una tiene que probar lo suyo, ¿no? Las experiencias exitosas que yo he podido vivir son aquellas que han sido de implantación paulatina. Porque al final, no nos engañemos, hay un miedo por parte de todos a, nos vamos a 4 días y se nos hunde la productividad, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando dirigía InfoJobs, recuerdo la primera vez que me plantearon como director general el que los viernes por la tarde fuesen fiesta. Fue como, wow, vamos a perder mediodía productivo. No, porque no lo perderemos, porque pondremos 10 minutos más cada día, pero en tu mente era, voy a perder mediodía toda la semana. Y no era cierto en horas contables, ¿no? Porque no las perdías. Ya. Pero había un pánico, ¿no? Y esto os hablo de hace 15 años, ¿no? Que lo hicimos. Y cuando veo esto a los 4 días pasa igual, ¿no? Entonces, esto se va a hacer de forma orgánica y paulatina, poquito a poco, probando. Y ahí vas ganando la confianza tanto del empresario y de los mandos como de las personas en cómo tienen que adaptarse. Pero evidentemente hay un elemento fundamental en todo este proceso que no es un tema de proceso, es un tema de madurez, ¿no? Claro, si resulta que yo me voy a 4 días productivos y no tengo ni una cultura de trabajo en equipo, ni una cultura del compromiso, ni tengo objetivos, ni tengo nada, es que no te va a funcionar, porque la gente que tienes está acostumbrada a trabajar con el látigo de 9 a 6 y ya está. Entonces, tiene que haber un trabajo previo que nos facilite, exacto. Entonces, no podemos saltar a la piscina sin salvavidas, ¿no? Si no sabemos nadar. Pues eso es lo mismo, ¿no? Necesitas tener a la gente preparada para asumir ese cambio, ¿no? Claro. No es simplemente implementar por implementar, tienes que generar ese contexto que permita que los individuos sean lo suficientemente responsables para que, determinándoles unos objetivos, el tiempo no sea lo que nos importe. Porque es posible que yo una semana, en vez de 40 horas, porque tengo un proyecto, yo le dedique 44, porque hay otra semana que puedo dedicarle 38, pero es ese punto de responsabilidad individual que dices, le puedo dejar trabajar. O sea, al talento, dale contexto y déjale hacer. Y de trabajo en equipo, ¿no? Claro. Cuando estaba en InfoJobs, vivimos una situación que fue la siguiente, ¿no? Trabajamos por equipos y un día yo me di cuenta que había una chica que se llama, ¿cómo se llama? Silvia, que venía muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba? Lo que le pasaba a ella, te hablo del año 2011. Lo que le pasaba es que su mamá se estaba muriendo y ella sentía que no podía estar con ella, básicamente porque estaba en Cuba y no podía ir a visitarla. En cuanto yo fui consciente de eso, le dije, no te preocupes, vete, cógete el vuelo, es que no tengo dinero, no te preocupes, la compañía te anticipa el variable de este año, ya pasaremos cuentas, pero ves y vívelo, ¿no? Y dijo, ya, pero es que si me voy, mi equipo no va a poder, ¿no? Vamos a hablarlo con el equipo. El equipo no tuvo ningún problema en asumir su carga y durante el tiempo que estuvo fuera, que fueron 2 semanas, todas las entregas que se tenían que hacer se hicieron perfectamente. Entonces, ahí es donde lo que hablábamos antes, ¿no? Ese concepto de colectivo es tan importante. Porque si no, mi trabajo, yo soy imprescindible, no hay nadie imprescindible. Si hemos sido capaces de conectar
a los individuos, a las personas, para hacer equipos. Y el equipo hoy me suple a mí, mañana yo le supliré a los demás. Y lo hago de corazón y con toda mi voluntad. Y si tengo que poner más esfuerzo, lo hago. ¿Por qué? Porque creo en lo que estoy haciendo, ¿no? Porque creo en lo que estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo. Claro, Entonces, no, va junto, va junto. Claro, es el punto perfecto. Nos pregunta Gabriela, en una empresa que entra en expansión y sabiendo un poco todo lo que has contado, ¿cómo puedo explicarle a mi jefe la importancia del mayor activo que tenemos, que son las personas? ¿Y cómo puedo explicarlo sin números, sin que se reporten beneficios directos? Ese error a veces, ¿no? Que todo tiene que estar cuantificado en euros. Hay veces que hay intangibles. Esto requeriría un programa solo para eso. Sí, totalmente. Yo te diría, cuando yo he llegado a empresas y les he planteado cosas de este tipo, y no creían en eso, lo que yo les he ofrecido es, vamos a buscar un determinado grupo de equipos, vamos a someterlo a una serie de programas durante 6 meses y antes vamos a medir una serie de cosas y al final también. Y vamos a comparar esta medición con otros. Y ahí veremos y tendrás la medición que tú necesitas. Yo te diría que en el 90% de los casos hemos sido capaces de poder demostrar que eso funciona. Y por tanto, ahí lo tienes, ¿no? Qué mejor ejemplo, ¿no? que el dar ejemplo y mostrar esa prueba, ¿no? Esa experiencia. Al final, todo lo que tiene que ver con seres humanos requiere experiencia para poderlo. Todo no se puede medir, o sea, todo no va al peso. Sí. Pues esa experiencia yo creo que es fundamental. Bueno, Jaume, yo creo que con esta pregunta de Gabriela hemos acabado, si no me equivoco. Así que me gustaría darte las gracias. Creo que ha sido una de las grandes conversaciones que he tenido en el último tiempo, así que te agradezco este rato que nos has dedicado a todos. Y la parte que me llevo yo también. Te agradezco por mí y por todos mis compañeros. A vosotros. Yo, bueno, os he puesto mi mail para todos aquellos en el chat, lo pueden ver todos. En el chat, lo tenéis en el chat. Para todos aquellos que queráis compartir alguna empresa con alma o alguna inquietud, pues ahí me encontraréis. Y nada, encantado de estar con vosotros. Gracias por invitarme y por estar aquí y por hacer programas como estos que nos permite a todos conocernos un poquito más, ¿no? Ha sido un placer, Jaume. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis compartido este rato con nosotros una vez más. Ya sabéis que, bueno, el interés es seguir generando comunidad, seguir pudiendo aprender unos de otros, seguir compartiendo experiencias en sesiones que haremos como esta o en el HR Lovers que tenemos en la comunidad de recursos humanos en LinkedIn. Así que os deseo que paséis una tarde estupenda y espero veros muy pronto. Así que muchas gracias a todos.